No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa. Muy buenas tardes, 12:35 de la tarde de este lunes 28 de julio. Así rapidito se nos va el año. Bienvenidos a una nueva jornada de Incómodos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias a las 602 personas que se encuentran conectadas en este momento. Les pedimos de favor, dejen su like, compartan el link de esta transmisión y ya saben, estos proyectos se sostienen gracias a sus aportes, entonces por favor, contamos con ellos. Ya sabes, puedes hacer tus aportes a través del super chat o también a través de la cuenta de ahorros de Chroma Click. Es facilito, lo puedes hacer desde que arranca el programa hasta que termina. O también, si ves el programa en diferido, lo puedes hacer a través del botón gracias. Haces un agradecimiento y haces un aporte. Se acepta cualquier tipo de aporte, con tal de que nos apoyes a que se siga sosteniendo este espacio, como lo dice muy bien María Laura Mieles. Así que ya estamos, después de un largo feriado, largo y movido feriado, porque movido desde el día viernes, noticias como locos viernes, sábado, domingo. Harto pasó. Y no sé, yo creo que es importante arrancar comentando que hoy el Ecuador es más fit. Más fit. Claro. Normalmente dicen que el Ecuador es un estado obeso. Claro. Entonces ya está más en forma, han Es desvinculado. totalmente fit. Está totalmente fit, claro. Están despidiendo funcionarios para estar en forma. ¿No? Claro. ¿No? Por ahí. Van 5.000. Vamos a ver cuántos más vendrán. Y el día de hoy tenemos precisamente a Cristian Castillo, él es PhD en Administración Pública, precisamente para ahondar un poquito más en este tema, lo tendremos más adelante, para hablar sobre este despido de 5.000 funcionarios y la reestructuración estatal, ¿no? Sí, en nombre de la eficiencia. A ver, vamos a recapitular. Primero, que en base a evaluaciones de desempeño. Luego dijeron que eran temas de eficiencia. Luego que eran temas de boicot. Pero bueno, hubieron como 3 o 4 excusas o razones por las cuales se hicieron estos despidos. Al nivel que llegaron a un nivel que yo a veces ya me sorprendo. No, la verdad es que no sé por qué me sorprendo. No debería sorprenderme. Porque nos encontramos con unos videos en las redes sociales. Ay, Diosito. Unos videos que son para reírnos o para llorar, no sé. Pero quiero que lo veamos juntos para comentarlo. ¿Lo tienen listo, doctor? Hasta el gallo se me fue. Bye. Para eso ya tiene que volver mañana. El sistema a esta hora ya se cierra. Ayer hemos tomado una decisión muy dura. Vea, el trámite está complicado, pero allí con un billete le podríamos ayudar. Una decisión que por años la gente pedía. Buenas tardes, estoy en mi hora de almuerzo. Regrese a las 2. La gente aclamaba, la gente decía que era necesario. Verá, mi estimado, ese trámite es complicado. Eso sin plata no rueda. Sacar a la gente que no estaba comprometida con este país. Hay cita para dentro de 3 meses, si quiere. Y no boicotear la función del Ejecutivo. Lo siento, es mi hora de abrazar un árbol. Vuelva en 1 hora. Ni tampoco tratar de parar o trabar las acciones de las personas que sí quieren cambiar el país. No hay medicina, lo siento. Mejor vote bien y hasta la victoria siempre. O sea, a mí me parece gravísimo. Gravísimo primero de que se haga gala. Este es un video del lado B, entre comillas, ¿no? No es un video oficial. Pero todos sabemos cuál es la proveniencia de estas cosas, ¿no? Me parece gravísimo que se reduzca a algo tan infantil el haber despedido a 5.000 personas. Que se pretenda justificar
la falta de medicinas en los hospitales, la falta de eficiencia en las instituciones públicas. Tú no puedes sacar cédula no porque no haya gente atendiéndote, que también, sino porque no hay material. No puedes sacar pasaporte porque no hay material. No puedes llevar tus medicinas no porque hay un funcionario que te diga hasta la victoria siempre cuando te atiende, sino porque no hay medicinas. Y voy a mencionar algo que dijo Omar en Himno antes de irse. Aquí hay que ordenar nuestras prioridades también. El hospital de Monte Sinaí el día de hoy dejó de darle alimentación a pacientes pediátricos y de medicina interna. Pediátricos, niños, que necesitan por diversas patologías una alimentación especial. Esas deberían ser nuestras prioridades. Exigirle al gobierno explicaciones por qué hay trabajadores impagos, por qué hay subcentros de salud que no tienen guardias, por qué no se les ha pagado. ¿Por qué nos estamos acostumbrando a ver fuera de los hospitales huelgas del personal de limpieza? Porque también se le adeudan haberes. ¿O eso también es culpa de los funcionarios desvinculados, presidente? Señor ministro, que hasta hace pocos días estaba celebrando la llegada de equipamiento de rayos X móviles. ¿Dónde está la gestión? Aprovechando que saludó a Guayaquil hace un par de días por sus fiestas. ¿Dónde está la gestión para suministrar de medicamentos a los hospitales? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Ya se lanzó un proceso? ¿Están en construcción de un proceso? ¿Qué están haciendo? ¿O es que la distracción de cortina de humo en cortina de humo va a aguantar hasta que la gente se nos siga muriendo en los hospitales, se nos siga muriendo en la calle? Me parece que en serio estamos desubicados de las prioridades y más aún si le comemos el cuento de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Sí, lamentablemente es la tónica de que se viene manejando el gobierno. Tratar de endilgar su propia responsabilidad a los demás. Porque si en todo caso, lo vi mucho en redes sociales de gente seria, sí es cierto que han boicoteado al Estado. Los desvinculan nomás. Tienen que tomar otro tipo de acciones. Lo que hicieron con la ministra Andrea Robo. ¿Recuerdan? Claro. Ay. ¿Recuerdan? Que la ministra Andrea Arrobo tuvo, la exministra, tuvo la osadía de advertir que una crisis eléctrica se avecinaba y que había que tomar medidas al respecto. ¿Qué hicieron públicamente? La tacharon de correísta. Le abrieron procesos. Y ahora están pretendiendo hacer lo mismo con funcionarios que, mencionado en Outsiders, por si acaso, que entrevistaron a uno de ellos, a quien le dijeron que una de las razones por las cuales lo habían desvinculado era porque no había apoyado en campaña. Entonces, díganle la verdad al país. Los están votando o para cumplir sus cuotas políticas o para cumplir el acuerdo con el FMI. Exactamente. Ahí hemos estado viendo durante todo este fin de semana esta venta de humo acolitada por gente que no tiene nada más que hacer, me imagino, que estar haciendo tweets y sacando estos videos como que fueran la verdad absoluta. Es que han desvinculado porque son correístas. Básicamente es el mensaje escondido detrás de esta campaña que sacaron en redes sociales. Y una vez estigmatizando más, es un engaño, obviamente, ¿no? Sabemos que hay algo detrás. Como ahorita dijo muy bien María Laura, que está entendido que hay un acuerdo de ir reduciendo el tamaño del Estado, de ir reduciendo el tema de los servidores públicos para que el FMI siga haciendo sus desembolsos, como fue con los 3 puntos de IVA. Pero peligroso
que se siga estigmatizando, porque lamentablemente todavía hay gente que cree estas cosas. Que ve estos videos y dice, ahí está, es verdad, por eso los votaron. Es más, el país no funciona es porque, yo lo leo todo el tiempo en redes, el país no funciona es porque seguramente en esas instituciones están plagadas de correístas. Dios mío. Pero por eso nosotros el día de hoy les hemos traído un nuevo espacio, un nuevo segmento, y es el Diccionario del Nuevo Ecuador. Vamos a empezar a entender cómo funciona la comunicación desde el gobierno. El Nuevo Ecuador. Pónganse la primera imagen. Ok, Diccionario del Nuevo Ecuador, y hoy día vamos a hablar de la palabra eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Muy bien, eficiencia, el arte de despedir funcionarios públicos y eliminar ministerios con la excusa de ahorrar dinero al Estado, mientras despilfarras o desperdicias recursos de las siguientes maneras. Por ejemplo, pautando periodistas, vimos a uno que lo premiaron el día viernes, que lo entrevistó hoy día al presidente. Haciendo giras internacionales innecesarias, hasta ahora se ve cuál ha sido el beneficio. Haciendo contratos con empresas que perjudican al Estado, como por ejemplo los contratos con Progen y con ATM. 110 millones de dólares en perjuicio para el Estado en los contratos de Progen y ATM. ¿Recuerdan esa cifra? Ay. 110 millones. Perdonando impuestos a grandes grupos económicos. También vimos ese. 70 millones, nada más y nada menos, se borró el señor presidente. Y regalando dinero en bonos. Prácticamente 600 millones de dólares se entregaron en bonos en campaña electoral. Tienes la siguiente imagen, por favor. Así que, señoras y señores, presten atención a esto. Así que cuando te hablen de eficiencia, recuerda cuál es el verdadero significado. Así que estaremos entregándoles ciertas palabritas en este nuevo diccionario para que entiendan qué significa estas palabras que se utilizan así nomás a la ligera. ¿Eficiencia? Si fueran tan eficientes, no hubieran hecho semejante burrada con los contratos de 110 millones eran, ¿no? 110 millones. Si hubiera tal eficiencia, Dios mío, hay tantas cosas para conversar, que la palabra eficiencia queda en el piso, realmente. Ahora, otra de las cosas que se anunciaron fue la fusión de los ministerios, que ese es otro relajo, porque estás mezclando cualquier cosa. Pónganse en pantalla cuáles son para ir conversando de la fusión de los ministerios. ¿Puedes hacerle zoom? Sí. A ver, el primero dice Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que al señor Luque también le van a dar la responsabilidad del desarrollo urbano y vivienda. Bien, ¿no? Súper bien. Con lo bien que él ha manejado las cosas, perfecto. Dale más carga. Muy bien, para que sea más eficiente. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona con el Ministerio de Educación. O sea que vamos a ver a Alegría Crespo a cargo de la cultura y patrimonio del Ecuador. El Ministerio de Deporte se fusiona con el Ministerio de Educación. O sea, Alegría Crespo no solo va a manejar la educación, que muy mal la maneja hasta ahora, sino que aparte va a manejar cultura, patrimonio y deporte. Porque seguramente ella de deporte sabe un montón. Deporte mental creo que es el que O sea, necesita ella. ya la cuestionaron en redes sociales y ella... Yo creo que en su cabeza debió haber sonado súper brillante. Porque le respondió a una abogada y le dijo, sí, yo no soy experta en estos temas, pero quisiera sumarte a nuestro proyecto para que aportes desde tu... O sea, está reclutando a gente en Twitter. Bueno, como a ella la sacaron de Twitter también. Claro, probablemente piensa que es lo que funciona. ¿Qué más? Ministerio de la Mujer. Este me parece a mí épico. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno. O sea, José de la Gasca está a cargo del Ministerio de la Mujer. Brillante. Aquí quiero aprovechar que estamos tocando este tema para mencionar que, a ver, voy a hacerlo con toda la propiedad del mundo. Voy a hacerlo con toda la propiedad del mundo. Me dan
un segundo. Bueno. A ver. De una asamblea de mujeres, me pasaron un boletín de prensa en donde anuncian una movilización el día de hoy. Dice, boletín de prensa, es bastante extenso, pero voy a darle lectura a lo que está señalado. Dice, Ecuador atraviesa un proceso deliberado de desmantelamiento institucional impulsado desde el Poder Ejecutivo en nombre de la eficiencia bajo las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional FMI. Frente a ello, más de 400 organizaciones de mujeres, feministas, colectivas territoriales, rurales, urbanas, indígenas, afrodescendientes, montubias, redes comunitarias y activistas nos hemos articulado en asamblea permanente para rechazar con firmeza este ajuste regresivo que violenta los derechos humanos y pone en riesgo la vida, dignidad y futuro de millones de personas. En un párrafo extenso hablan sobre la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, disque fusionándolo al Ministerio de Gobierno, y continúas. Por estas razones, convocamos a los medios de comunicación nacionales e internacionales a una rueda de prensa el lunes 28, o sea, ya pasó, a las 9 de la mañana, en los exteriores de la Corte Constitucional de la ciudad de Quito. Esta será una vocería colectiva en la que haremos a conocer políticamente nuestro posicionamiento, nuestras exigencias inmediatas y las acciones de resistencia que hemos activado a nivel nacional. Asimismo, informamos que el mismo día, lunes 28 a las 4:30 de la tarde, realizaremos una movilización en los exteriores del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como acto simbólico de resistencia y denuncia pública frente al abandono institucional. Nos declaramos en asamblea de movilización permanente, no permitiremos que el ajuste lo paguen los cuerpos feminizados, las infancias, los pueblos ni los territorios. Convocamos a una cobertura ética, rigurosa y comprometida con los principios fundamentales de los derechos humanos y la justicia social. Firman más de 400 organizaciones y activistas sociales. Pero ¿qué pasa con esto que ya de por sí es una noticia importante? 2 personas se han encargado de la comunicación y difusión de este boletín. Resulta que el día de ayer, las 2 personas reciben una llamada de una mujer haciéndose pasar por periodista del medio guayaquileño GK, ex Jekyll City, preguntándole sobre los detalles de la marcha, haciendo énfasis en cuántas personas se van a movilizar y haciendo preguntas un poco extrañas. Las 2 son profesionales en esto y saben más o menos cuáles son generalmente las preguntas que hacen otras colegas, entonces les pareció raro. Llamaron a GK y les dijeron que ninguna persona con esos datos trabajaba con ellos. 1. 2. Ingresan el número de teléfono del que llamaron a las 2 y aparece en Truecaller, que es un identificador de llamadas, como Policía Michu. En el tema 5, Jeremy, están las imágenes de esto que estamos conversando ahorita. Están utilizando a los medios, o sea, se están haciendo pasar por medios de comunicación para obtener información. Señores de inteligencia, señores de la policía, por lo menos utilicen números que no estén registrados en Truecaller, pues. Esa es la calidad. Aquí está la denuncia de Gabriela Guerrero, que es una de las personas que recibió las llamadas y que es la directora de comunicación de la Asamblea Permanente. Entonces dice, en las últimas horas, compañeras activistas, hemos recibido llamadas desde el mismo número. Quienes llaman se presentan como periodistas, pero en realidad son agentes de la Policía Nacional que intentan infiltrar nuestros espacios. Lo digo con toda claridad. El gobierno de Daniel Noboa está usando la inteligencia policial para vigilar, hostigar e intimidar. Usan nombres de medios de comunicación, se hacen pasar por reporteros, simulan interés en entrevistas o eventos y cuando investigamos quiénes son, descubrimos lo que ya sospechábamos. Son infiltrados del poder. No es una teoría, nos ha pasado, nos llamaron, nos vigilan, pero no nos van a detener. Sigue la siguiente. Ojo, amigos. Porque, ¿qué pasa
cuando hay este tipo de movilizaciones. Ah, bueno, dice, no estamos haciendo nada fuera de la ley porque luchar por la vida, los derechos y la justicia social no es un delito, porque no nos vamos a callar frente al desmantelamiento institucional ni frente a un gobierno que espía en lugar de proteger. A quienes intentan infiltrarnos los estamos identificando. A quienes están organizadas no bajen la guardia. A quienes están resistiendo no están solas. El miedo cambia de bando cuando hablamos, nos organizamos y nos cuidamos entre todas. Excelente tuit, Gabriela. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la alerta aquí? Más allá de que esa inteligencia bien paupérrima, amigos, en serio. Bien paupérrima. Trucha. Que cuando hay movilizaciones sociales y hay desmanes que provocan a la policía para que la policía reprima, en sus palabras lo digo, ¿no? A los periodistas de derecha que les encanta hablar de las feministas violentas y todas esas cosas. O los manifestantes violentos. Generalmente son infiltrados que están ahí para causar disturbios. Para que tengan la excusa. Aplaudo que las compañeras hayan identificado esta amenaza. Todas se conocen entre todas, queridos amigos de la Policía Nacional. Así que si hay alguien externo que no vaya con buenas intenciones, lo van a identificar. Entonces, pilas con eso. Tenemos listo, ¿verdad? Tenemos listo el invitado. Y bueno, para hablar sobre el tema de la desvinculación de 5.000 funcionarios y sobre esta reestructuración que estábamos comentando hace un momento, tenemos ya a Cristian Castillo. Cristian, bienvenido a Incómodos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola María Laura, hola Alejandro, gracias por invitarme a este espacio, es un gusto poder compartir con ustedes. Arrancar con las preguntas. ¿Qué impacto tú crees que tienen estos despidos realmente en la economía del país? ¿Podemos llamarle a esto eficiencia? El impacto en el consolidado de masa salarial para final de este año es minúsculo, la verdad. 5.000 trabajadores que, aunque se ha querido pintarlo, no son gente que gana más de $2.000, de lo que he visto hasta ahora. Es gente que se categoriza como funcionario y que gana entre $1.000 y $1.600 mensuales. Entonces, hasta fin de año, si vos ubicas eso en términos de masa salarial, la verdad es que es muy poco significativo comparado con el total de masa, que el total de masa está cercano a los $10.000 millones. Y pues mucho de eso tiene que ver con los incrementos de los sueldos a la Policía Nacional y a los militares, no así al resto de funcionarios públicos que, en mi opinión, también se merecería un aumento, pero a quienes no se les ha subido en más de 15 años el salario. Entonces, impacto económico o financiero no tiene ninguno por ahora. Si es que se aplica lo que mencionaba Pablo Dávalos el otro día, si es que se aplica este requerimiento, esta exigencia del FMI por desvincular a 70.000, ahí sí que habría un impacto sustancial, pero en cambio lo que eso ocasionaría en términos de ausencia de Estado y la pobreza y el incremento de la pobreza de manera significativa sería brutal. Y digo esto porque obviamente esos 70.000 van a salir evidentemente del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de protección social, y de todas las organizaciones altamente especializadas del gobierno central que se supone tienen que cumplir trabajos importantes, como por ejemplo ARSA, Agrocalidad, que son agencias que se supone tienen que cumplir con potestades estatales como precautelar la inocuidad de los alimentos que consumimos. Yo veo que eso es inviable, pero si es que llegasen a eso, la verdad creería que al día siguiente se acabaría el Estado como lo conocemos, porque no habría quien te garantice una prestación médica. Yo le escuchaba a María Laura hace un momento el problema que hay en el hospital de Guayaquil. Y esto se debe en muchas razones, explican eso, la falta de asignación oportuna, la complicación con la que han generado ahora, el CERCOV ahora realmente es un proceso muy complicado de contratación pública, y si es que eliminas a todos los administrativos, no vas a tener quien compre. Y eso es peligrosísimo, porque decía yo en una entrevista en la mañana, en un hospital público tú tienes un neurocirujano a quien evidentemente le tienes que pagar bien, no sé, $4.000 probablemente gana, o 3.500 gana un neurocirujano porque se lo merece, está bien. Es un trabajo muy difícil de hacer, pero el señor no va a dejar de operar para hacer la compra pública. Pues alguien tiene que hacer esa tarea. Si es que llegan a ese nivel, probablemente vamos a tener esos problemas. Ahora, en relación a los 5.000 que tienes ahora, más es el problema de las 5.000 personas a quienes se les ha echado sin beneficio de inventario y sin un proceso realmente técnico, porque a la luz de los hechos que se van describiendo,
que van saliendo cada vez encuentras más gente que probablemente incluso votó por el presidente Noboa, o que simplemente estaba trabajando, ¿no? Este relato que plantean ahí, bastante perverso por lo demás, me parece que es perjudicial para los mismos funcionarios públicos. Y solamente para terminar esta primera idea, en mi experiencia profesional, en el conocimiento que tengo sobre el tema, no hay ningún país que se desarrolle si no tiene un Estado consolidado, y una de las bases del Estado consolidado es tener a los mejores profesionales. Si es que de entrada les tildas a todos de que son como se pintan en estos videos, muy probablemente no vamos a tener la calidad de Estado que necesitamos para salir de su desarrollo. Cristian, yo quería preguntarle sobre si usted considera, tanto como por la evidencia que tenemos ya de el tiempo de este gobierno en gestión, que será suficiente lo que hay dentro de los ministerios que han absorbido estos otros ministerios o a las secretarías con las que se han fusionado, como para cubrir estas faltantes, ¿no? Porque tenemos temas tan importantes y trascendentales que atienden a grupos vulnerables, como son los jóvenes también, que están en peligro de caer con los EDOs, como el Ministerio del Deporte. ¿Educación tiene la capacidad de acoger el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Deporte, o el MTOP tiene la posibilidad de acoger al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? El problema sustancial ahí es la visión ideológica de la construcción del Estado. Esa es mi opinión, claro. Creo que ideológicamente el criterio predominante tiene que ver con construir un Estado limitado a garantizar supuestamente la operación libre de los actores económicos, y dejando de lado la protección el piso de protección social, que es condición sine qua non para el desarrollo de acuerdo con la literatura. Y en este caso, en estos ejemplos específicos, me parece, no puedo asegurarlo, pero me parece que pueden pasar dos cosas. La primera es que el ministerio, aunque desaparezca la figura del ministro, probablemente el ministerio se reconfigure como una organización de segundo nivel. Algo así intentó el presidente Moreno. Recordarán ustedes que el Ministerio del Deporte le convirtió en Secretaría del Deporte. Luego el presidente Lazo lo volvió a convertir en Ministerio del Deporte, porque la evidencia también muestra que en países con estadios de desarrollo como nosotros tenemos, cuando se quiere dar valor a una política pública, se necesita ponerle en un alto nivel de toma de decisiones sobre política pública, no en un segundo o tercer nivel. Y el caso del deporte creo que es el más paradigmático de esto, porque la cantidad de medallas olímpicas que hemos ganado en las 2 últimas Olimpiadas no se había repetido nunca en la historia. Y eso es precisamente por un proceso de ministerio que lleva hasta el día de hoy 15 años. De pronto convertirlo en un organismo de segundo nivel, que es, como digo, me parece que eso puede ser lo que suceda, pues obviamente lo que hace es reducir las expectativas y las posibilidades de esta función, pero lo mismo pasa con los otros casos. Eso por un lado. Pero por otro lado, si es que no quisiesen crear un ministerio, reconvertir esta organización, y quisiesen reconvertir eso en un viceministerio, lo único que se ocasiona para sí mismos es un problema de gestión que es inmanejable. El Ministerio de Educación ya es el ministerio más grande del país en términos de números, porque ahí es en donde más empleados públicos hay 140,000 docentes, más probablemente 20,000 administrativos más en todo el Ecuador, que son los que se necesitan para poder operar el servicio, si no, no habría cómo. Imagine usted lo que es que se incorpore además todos los funcionarios de los institutos técnicos superiores, que son los que ahorita dependen de CENESID, que es por ahí como 1.500 o 2.000 personas más en todo el país, más todo el personal del Ministerio del Trabajo, más todo el personal del Ministerio de Deportes. Se vuelve realmente una cosa inmanejable para cualquier persona, por más docta que sea, por más inteligente que sea, poder ejecutar sobre la marcha los procesos de compra pública, de contratación de personal, de selección, de evaluación de personal, de diseño y evaluación de política pública, se vuelve imposible. Con lo cual, asimismo, pues va a pasar que, en este caso, cultura y deporte se conviertan en asuntos de segundo rango. Y lo que a mí más me preocupa como académico es lo que se quiere convertir la ciencia y la tecnología. No hay un país en desarrollo que haya tenido éxito que no tenga un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ninguno de los países emergentes de Asia ha salido sin lograr ciencia y tecnología. Y eso es porque tiene un organismo de altísimo nivel, altamente especializado, que dialoga con las universidades sobre lo que tiene que hacer y cómo construir la política pública. Si es que no existe eso, va a ser muy difícil que las universidades puedan cohesionar, participar de fondos internacionales, promover investigación que transforme la realidad y probablemente se queden en lo más sencillo. Y eso es perjudicial no solamente para los chicos de ahora, es perjudicial para este país, porque si no hay ciencia y tecnología, no hay desarrollo, y la evidencia al respecto es bastante amplia. Cristian, una consulta, y esta pregunta es como de
del libro, la más básica de todas. Existe este famoso relato, esta narrativa de que Ecuador tiene un estado obeso. ¿Esto es cierto, es real hoy en números o es simplemente cuento? Por desgracia es una muletilla muy utilizada por determinados economistas de izquierda más vinculados a la religión capitalista que a las ciencias políticas, ciencias económicas. Es un relato bastante... por lo demás, no resiste ningún análisis. Solo puedo comentar. Podemos medir el tamaño del Estado por número de organizaciones públicas. El Ecuador tiene 130 más o menos. Con estas fusiones llegar a 120. Chile, que es, digamos, el Estado más neoliberal o que más aplicó recetas neoliberales, tiene 300 organizaciones públicas del gobierno central. Perú, que es más neoliberal, bastante neoliberal, su modelo es totalmente neoliberal, tiene 220. Colombia tiene 200 organizaciones públicas. Desde ese punto de vista, solo región andina, como acabo de describir, no resiste ningún análisis. Desde el punto de vista de la PEA, de la cantidad de trabajadores en relación, de trabajadores públicos en relación con la PEA. Ecuador no llega al 6%. Argentina tenía el 19% con los recortes que ha hecho Mele, no ha logrado bajar del 15%. Uruguay tiene el 15%. Chile tiene el 12%. Colombia tiene el 9% de trabajadores en proporción de la población económicamente activa. En relación con los salarios, en Ecuador la masa salarial representa como 26% o 27% del presupuesto general del Estado. En Chile ese valor representa cercano al 34%, en Colombia representa el 32%. En ninguno de los casos se puede decir que Ecuador tiene un Estado obeso por ninguna categoría. De las tres que le acabo de mencionar, si quiere podemos hablar luego de Estado obeso en términos de porción del presupuesto general del Estado con relación del PIB y quedamos pero suspensos, ¿no? Nosotros estamos más cercanos a países africanos, subsaharianos, que a lo que puede ser una economía desarrollada, un país desarrollado. Entonces, bajo ninguna perspectiva, desde los datos reales se puede hacer esa afirmación. Sin embargo, por desgracia, mucha gente que se queda en el titular y no ausculta un poco. Cristian, ¿esto corresponde o esto responde a una especie de receta de la derecha? Porque vimos, o a mí me hace bastante ruido a título personal, las similitudes de aquel célebre video de Milei cuando asumió la presidencia diciendo Ministerio de la Mujer fuera, mientras todo lo que, o la mayor parte de cosas que tenían que ver con la atención social, con la construcción de tejido social, fueron descartados. Entonces, tal vez es una receta, tal vez es un patrón. ¿Cómo se identifica este tema? Desde la teoría política hay una condición fundamental sobre la ideología dominante que configura el Estado. Digamos, hay una ideología dominante de derecha neoliberal que le da un rol al Estado y una ideología, digamos, no necesariamente de izquierda, más de estado de bienestar, que es la europea, sobre que se le asignan muchas más cualidades al Estado para poder construir pisos de protección social y disminuir las desigualdades. En el relato neoliberal, el Estado tiene que ser absolutamente limitado, así se denomina. De hecho, cuando uno estudia, se reconoce el Estado presente versus el Estado limitado. ¿Y el Estado limitado a qué? A las condiciones que solamente se entienden como legítimas para la existencia de un Estado mínimo, que son aquellas que ejercen el monopolio de la fuerza. Y por eso es que son básicamente los dueños, digamos, del Estado, dueños de la policía, de los militares y de la justicia. Y todo lo demás se entiende como espacio para la libre participación privada, con los problemas que eso en la práctica se refleja. Eso no ha funcionado en ninguna parte, en ningún país desarrollado aplicado ese modelo, ninguno. Porque, y eso como decía hace un rato, se parece más a el modelo de Estado que hay en África subsahariana, en donde probablemente se aplica muy bien esta perspectiva. Lo vimos con Milei como el gran ejemplo, pero no es el único, y que eventualmente termina convirtiéndose básicamente en un lindo titular, pero que en la práctica no se aplica. Aquí Moreno ya intentó hacer algo más o menos parecido en el 2018, pero lo que terminó haciendo simplemente es desapareciendo ministerios, pero creando organizaciones de segundo nivel, con los problemas que acabo de describir que suceden. Eso, por eso decía al principio, no me parece, digamos, asombroso, no me sorprende, porque ideológicamente se entiende. Otro asunto es que, de acuerdo con la ciencia política, de acuerdo con toda la literatura al respecto,
eso no tiene un correlato con la realidad ni es un camino al desarrollo. Sí que sí. Cristian, ¿podría tratarse esto de tal vez la intención del gobierno de cumplir con sus cuotas políticas? Porque, a ver, hemos escuchado pocos testimonios, la verdad es que la gente tiene bastante miedo a hablar, pero hemos escuchado algunos testimonios de personas desvinculadas, las cuales denuncian, primero, que no se les dio a conocer cuál es la supuesta evaluación bajo la que fueron despedidos, ¿no? Segundo, que ellos tienen respaldos de su gestión, indicadores, cosas que respaldan, valga la redundancia, que ellos estaban desempeñando un buen trabajo. Y tercero, de que fueron advertidos de que estas eran una especie de represalias por no haber apoyado en campaña a su momento. Entonces, ¿esto es de una u otra forma justificable? ¿Cómo, no sé, le plantas la cara a estas personas, dejas a su familia sin sustento y te encargas de desprestigiarlos, ¿no? Porque públicamente estás diciendo que no funcionan. Sí, eso me parece que es un error muy grave de la campaña B que ha lanzado el gobierno, al tildar así a 5.000 trabajadores de la nada sin elementos de juicio suficientes. Y yo, como decía en este momento, en muchos de esos trabajadores creo que hay una representación significativa de personas que apoyaban precisamente al presidente Noboa en la elección. Creo, al respecto, le preguntaba a usted al inicio si es que esto sirve para llenar cuotas políticas. Pues puede ser que sí, como puede ser que no. Pero la verdad es que no es necesario hacer eso. O sea, no se necesita hacer toda esta parafernalia, sino es más bien por la búsqueda de un efecto en la agenda política. Me parece que el haberlo construido de esta manera y el haber combinado dos asuntos que no, digamos que están correlacionados, pero que no son mutuamente dependientes, el retirar a 5.000 personas del aparato estatal y fusionar las organizaciones, o sea, pueden considerarse correlacionados, pero no son mutuamente dependientes. Podrías hacer uno o lo otro sin necesidad. Porque si fuera el caso, no estuvieras echando gente de la Seguridad Social, no estuvieras echando gente del MIES, estuvieras echando gente probablemente del CENESID o del Ministerio de Cultura, pero de esos todavía no se ve la nómina. Y tampoco es que va a modificarse sustancialmente la nómina de estas dependencias. Más me parece a mí que es un ejercicio de construcción de agenda para tener a toda la población hablando de esto durante 15 días a favor o en contra, y dejando de lado algunos asuntos que le han venido golpeando al presidente en las últimas semanas. Yo soy de Cuenca, un saludo para todos, siempre bienvenidos, Cuenca es bien bonito, hace mucho frío ahora, pero para los cuencanos del día de hoy, una de las cosas que más nos preocupa es el inicio de las actividades de explotación minera en Quimsacocha. Y eso es algo que nos tiene muy motivados y muy movilizados a todos los cuencanos, pero al día de hoy, claro, hoy, mañana y la semana siguiente, los medios de comunicación locales también están obligados a hablar de este tema. Y eso, pues, obviamente modifica, traslada en la discusión y deja de lado este asunto que para, insisto, los cuencanos es muy importante. Pero creo que eso no solamente pasa en Cuenca, sino creo que pasa en todo lado. Creo que también pasa con la discusión en Guayaquil. Creo que este discurso, este esfuerzo de pelear con el alcalde Aquiles Álvarez por la construcción de un paso a desnivel, ¿se imaginan? Pelear por un paso a desnivel me parece totalmente, no sé, me parece poco estratégico, poco estadista. Le ha golpeado el presidente. Y eso obviamente pues necesita consolidar una agenda en otro sentido, y pues este es un buen caballito de batalla, porque hay mucha gente a quien es fácil convencerle de que la gente gana mucho en el sector público. A mí me parece que no, creo que la gente gana poco para las responsabilidades que tiene, y además, claro, le permite pues sentirse mucho más cómodo porque parece el que resuelve, el que decide. Pero se acaba esta burbuja y luego vamos a ver que hasta yo conversaba el otro día con Fernando Ampuero y decíamos, yo creo que hasta septiembre, hasta diciembre vamos a ver los impactos de estos. Y en términos financieros es nulo, pero en calidad de servicios va a ser significativo. Cristian, la última de mi parte. ¿Cómo podemos lograr entonces la famosa eficiencia sin tener que llegar a los despidos? Porque sabemos que en comparación con otros países de la región no estamos ni cerca de ser un estado obeso. Entonces no necesitas realmente despedir funcionarios para lograr la eficiencia estatal. Es más, ya hubo eficiencia en otras épocas. Desde tu perspectiva, ¿cómo se puede lograr esa famosa eficiencia de la que están pregonando? La productividad de un trabajador se mide por cuánto logra producir en el tiempo que trabaja con la remuneración que recibe. Pero para eso necesita tener un conjunto de insumos mínimos suficientes para poder
operar. Le escuchaba a María Laura, ¿de qué me va a servir a mí juzgar o evaluar a los médicos si no tienen con qué operar? O sea, va a ser ilógico. Y eso aplica para todos los casos. Entonces, se puede medir la productividad en términos de cuánto los funcionarios tienen todos los recursos para trabajar y prestan la cantidad de servicios que deben prestar en su jornada laboral normal. Pero para eso tiene que haber liquidez. Pero la liquidez es parte de un proceso ordenado y planificado de gestión de la cosa pública, de los recursos públicos, y no hacer asuntos improvisados, como los 110 millones que estaba mencionando de Progen, o los 500 millones de dólares que no estaban en ninguna parte, que no había ninguna razón para hacerlo, que se repartió a la policía y a las Fuerzas Armadas, básicamente por hacer su trabajo, ¿no? Porque no es que estaban, ciertamente, creo que hay varias falencias en los resultados que ha implementado la policía y Fuerzas Armadas con el conflicto armado interno. Y luego 400 millones de dólares más en bonos que no estaban presupuestados ni que se consideraban oportunos para 80,000 jóvenes. Si uno gasta de manera improvisada, pues probablemente se va a quedar sin plata al final de mes. Y eso es lo que pasa en este caso. El otro elemento es que hay que incrementar la capacidad del SRI para cobrar a los grandes tributadores. Y ahí creo que el peor ejemplo del grupo empresarial al cual pertenece el presidente Noboa, porque no está bien que te perdones las deudas, ¿no? Me parece que no es el camino. Pero justo Santiago Basabe, politólogo de Quito, mencionaba hoy en su columna que si es que el SRI incrementara su capacidad para recaudar un 10% de toda la evasión fiscal anual, no tendría problemas para cubrir la nómina. Solo el 10%. Solo el 10%. Es decir, claro, de los 14 mil millones de dólares que se recaudan en impuestos, logra un incremento a 1.400 millones de dólares, no tendría que echarle a nadie. Pero, claro, obviamente es más fácil esta medida que hacer y cobrar a los grandes deudores, ¿no? Creo que va por ahí la medida de eficiencia. Evidentemente se requiere que el personal esté calificado, se requiere que el personal esté mejor seleccionado, sin duda. Probablemente hay gente que no se merece estar en la función pública, no lo dudo. Seguro que sí. Pero ciertamente los que sí son buenos trabajadores no van a poder hacerlo si es que tienen, para comprar papel higiénico te vas a demorar un mes. Y no exagero con lo que digo. O sea, realmente va a ser un proceso de compra por ínfima de papel higiénico es un mes. Entre que se hace el pliego, se arma, todo, se carga en el sistema, se entrega, pasa un mes para el papel higiénico. Imagine usted lo que es para comprar un edificio que hay que construirlo, va a tomar muchísimo tiempo. Pero eso se logra con mucha tecnología. Y tecnología para el control, tecnología para la prestación eficiente de los servicios. Si es que ahora todavía nuestros operadores de agrocalidad todavía están yendo a ver cómo está el ganado en las zonas rurales, pero van, no sé, en moto, sin equipamiento suficiente, es poco probable que puedan ayudar a los productores a mejorar la calidad productiva. Para eso necesitan drones, o georreferenciación, cosas que habría que estar comprando, pero ahorita ni eso tenemos, ¿no? Y no fijémonos en el caso de salud. Justo en Cuenca han pasado 2 casos muy puntuales y tristes de ambulancias que no llegaron a tiempo. Y obviamente las personas fallecieron. Pero es que obviamente si no están geoposicionadas, si no tienen combustibles, es que el personal no está entrenado y no está bien pagado y no está listo en su ambulancia, nunca va a servir de nada comprar la ambulancia, que fue algo que vinieron el año pasado pues con mucha pompa a entregar. Y así en general, yo creo que la eficiencia en este caso no es financiera, porque de hecho nunca lo va a ser. Por más que intenten, el presupuesto no va a bajar de los 35,000 millones de dólares, que es lo que tenemos ahora, y sin embargo vamos a seguir viendo un detrimento en la calidad de los servicios públicos. Yo creo que más bien va por tener personal directivo que tenga capacidad y que tenga conocimiento y que no llegue pues a encontrarse con lo que es la complejidad de la administración pública, y de eso por desgracia sabemos mucho. Estimado Cristian, te quiero agradecer por haber nuevamente aceptado nuestra invitación. Las puertas de Incómodos están abiertas para ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Un abrazo grande para ustedes y que nos vaya bien a pesar de todo. Gracias. Vale, Cristian, gracias, muchas gracias. Muy bien, interesantísima entrevista. Están diciendo en el chat, suben la entrevista, chicos. Todas las entrevistas de este espacio se cargan por separado en el canal de YouTube de Chroma Click, así que vayan a darle cariño a todas las entrevistas y por supuesto vamos a subir esta con Cristian Castillo. Porque es importantísimo, amigos, que estemos informados, no solamente desde nuestra opinión, no solamente de lo que podemos ver en las noticias, sino también desde la academia, desde los datos. ¿Qué dicen los expertos? Porque es fácil vender esta narrativa del Estado obeso. Es fácil que la gente se lo compre. Porque te han hecho creer durante años que el funcionario público es un parásito. Pero el funcionario público es el que mantiene funcionando, valga la redundancia, este país.
es el que te provee salud, el que te provee educación, el que te atiende cuando vas a sacar la cédula, el pasaporte. Hay un problema grave y con esto pasamos al siguiente tema. Y es que, suprimieron o fusionaron la Secretaría Técnica contra la Desnutrición Infantil. Cuando tenemos cifras alarmantes en este país. El porcentaje de desnutrición crónica infantil en niños menores de 2 años es del 20%. Y en menores de 5 años es del 17,5%. Y ya escuchamos de boca de un experto que estos ministerios no están listos para poder operar y ser funcionales a lo que hacía ya los que fueron suprimidos. O sea, estamos hablando no solamente de cosas banales como lo quieren pintar, estamos hablando de la vida de niños. Estamos hablando del presente y del futuro de este país. Porque un niño que no se alimenta bien es un niño que no va a tener un desarrollo cognitivo apropiado y que no va a ser en un futuro un profesional, si es que lo quieren ver de ese lado, que produzca de la misma forma que los demás. Por favor. Cosas muy graves. Como lo que pasó en el Empalme, señoras y señores. Una masacre. Este reportaje a primeras horas de la mañana hablaba de 15 fallecidos. Luego supimos que se subió la cifra a 19. Vamos a ver la nota. Aquí. Bueno, ascendieron a 19 las víctimas de este ataque en el cantón El Empalme. Gracias a Fabián Romero por ese aporte de $2 y felicitaciones, muchachos. Saludos para María Laura. Gracias, Fabián, por Saludos, Fabián. primer aporte del por día. Tu aporte. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando a las masacres, ¿no? Pero 19 muertos, cual el gobierno no ha dicho absolutamente nada, ¿no? El presidente no ha enviado sus condolencias, el ministro no ha dicho nada sobre la noticia de que asesinaron a 11 personas. ¿Se matan entre ellos? ¿O es que estamos esperando que nos toque a nosotros para después levantar la voz? Pero para ir a comer hamburguesa, ahí estuvo. Ahí estuvo. Y esas son las cosas que te dejan más o menos claro lo que venimos hablando, lo que venían diciendo los chicos en Himno Nacional. El tema de las prioridades. Para eso sí, en primera fila. Dice, para premiar periodistas, también. Porque premió al que lo entrevistó hoy día. Y premiarse entre ellos. Claro, pues. Premiarse entre ellos, porque veamos cuáles fueron los condecorados Premio a la en fidelidad, la sesión digamos. solemne a Guayaquil. Una vergüenza. Y lo digo a título personal, una vergüenza. Estaba hablando hoy día el presidente, donde arrobadito, sobre la nueva ley económica urgente que van a mandar, que hay que ver qué tiene atrás esta ley, ¿no? Porque aquí no se cree nada. Si en una ley económica urgente meten reformas penales, meten cualquier cosa. Yo entiendo que la gente esté frustrada, hay que ver qué quieren meter cabreada en esta ley de fundaciones. Y yo le escuchaba a Daniel Noboa en esta entrevista con Arrobadito, donde decía que hay que regular las fundaciones, lo que yo estoy de acuerdo, hay que regularlas, sí, porque se prestan para lavado de dinero. Y yo pregunto aquí, Julio Neira, ¿no está a cargo acaso de la UAFE? Lo premiaron. ¿Cuál es la gestión? Claro, recientemente condecorado. Claro. ¿Cuál es la gestión de Julio Neira en la UAFE? Que bueno, tiene como 5 cargos, ¿no? Ya es un superministro. Eficiencia se llama. ¿Viste? ¿Cuáles son los resultados? ¿O lo estaban premiando
por otros menesteres Por perseguir. que la mayoría de ecuatorianos desconocemos de forma directa, pero de los que nos hemos enterado por las noticias que ellos mismos generan y difunden. Das Wichtige ist nicht, neue Dinge zu tun. Y sabes que se tomó unos segundos para hablar de quien dice, de quien no piensa nunca. ¿Tiene el video que le dije que lo tiene? Habló, pues, que dice que él no piensa nunca en él. Póngalo. Discúlpeme, él la pasa precioso en Bélgica, de ahí vuela en avión privado a México, perseguido. Yo no pienso ni un minuto del día en Rafael Correa. Él piensa 23 de las 24 horas del día en mí. Hasta sueña conmigo. 8 de la mañana y Dice 31 minutos. que este niño rico, que ni sé qué, que ni sé cuánto. El otro se le entran unos colerines, pero ya le venimos ganando en el 2023, le ganamos en el referéndum, le ganamos en el 2025. Y siguen, pero ya hay gente que es así de cargosa. Entonces hay que dejarlo nomás, que siga fregando. Primero, que era muy joven, después que soy bruto. Ahora que soy un niño rico, pues ya no me puede decir ni criticar la juventud, ni criticar pues el tema académico, porque tengo mejores títulos que él mismo. Claro. Entonces, ¿ahora qué dice? Ahora es un niño rico, a ver si es que así levanta el resentimiento social y que la gente me va a odiar por tener plata, si yo no me he robado $1 de nadie. Claro. Otra cosa es ser como Glass, que está lleno de plata todavía, y toda su red llena de plata, pero pues él se está preso. Yo puedo caminar por aquí, ¿por qué él no puede caminar por el Ecuador? Ay, Dios Yo siempre juzgo, y no sé si esté bien, pero yo siempre juzgo a las personas por su capacidad de análisis, más que por los títulos que podría tener o no. Y yo creo que para muestra un botón. Qué escasa capacidad de análisis que tienes que recurrir al insulto personal, a la descalificación, porque no puedes rebatirlo con datos. Dices que eres más estudiado, posiblemente tengas más títulos. Tienen 3 los dos. Posiblemente tengas títulos en mejores universidades. Pero de que eso sea un aval, O sea, ni siquiera dice la verdad primero. Pero eso como sea tú un dices. aval No. a tu inteligencia, lo dudo mucho. No es lo que yo puedo ver o percibir en tus declaraciones. Si el señor Correa, que me imagino que a él te referías, piensa en ti, es porque tú eres el presidente. Si tú puedes caminar con tranquilidad en este país, es porque tú tienes el poder en este momento. Pero nada es efímero. El poder es efímero, nada dura para siempre. Y puede caminar, pero rodeado de militares, policías, toda una megatropa que lo acompaña. Pues Porque así no nomás. estamos... Mira, en Europa, los primeros ministros andan sin mucha seguridad, solo lo necesario. ¿Por qué? Porque son estados de bienestar. Noruega, Dinamarca, son estados de bienestar, en donde no asesinan a 19 personas en una masacre un fin de semana, o a 11 amigos que se reunieron en un billar a celebrar el cumpleaños de otro. Eso es caminar con tranquilidad en la calle, señor presidente, no lo que usted hace. Yo entiendo que la gente esté frustrada, sí, Vamos a ver el no digo hilo, cabreada. señor Jordán. Hay una cosa, sí, justo. Ya que andan tan agenciosos en combatir la corrupción, en llegar hasta las últimas consecuencias, en que han tildado de ineficientes, de saboteadores a 5.000 funcionarios desvinculados del gobierno. Veamos pues si hacen algo con estas denuncias. No por quien la diga, porque a ver, en el caso de Jordán, si mal no recuerdo, Jordán no tiene ninguna sentencia en firme. Tiene proceso abierto. No así Salcedo,
que nunca presentó una sola prueba al respecto, by the way, a quien recibieron en la comisión de fiscalización, y resulta ser que destapó una olla de grillos un poco incómoda para el presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez, lo cual desató la rabia, la furia de Javier Jordán, quien no se quedó callado porque este domingo nos entregó 33 minutos de video. Con papeles, nombres, apellidos, cifras, para hacer un contratos, programa solo. que supuestamente ha enviado todas las pruebas a la asamblea. Veamos por favor un resumen porque... No, el video no tengo el hilo de Twitter donde explica el ok, detalle. vas a Sí, poner, el video, ok. imagínate, no terminamos. Bueno, nunca. pero antes de eso quiero agradecer a Enrique Mosquera, que hizo un aporte de 5 euros. Y saludos, chicos, desde Génova, Italia. Por Dios, qué nivel este tipo, qué mediocre este cartón. Fuera Novoa, fue hasta la victoria siempre, reza 5. Saludos, Enrique. Muchísimas gracias. Alexandra también hizo un aporte de 5 euros. Dice, saludos, familia. Todos los títulos del... Roy Gilchrist, me imagino que haber querido escribir, todos son comprados. Bueno, ahí sí no sé. Gracias, Pero como tú Alexandra, dices, por tu aporte. Sí, gracias Alexandra, gracias Enrique Mosquera también. Pero como tú dices, ¿no? Cuando nos estamos enfocando más en el título que tiene el otro. Yo no puedo afirmar que los títulos del presidente sean comprados, no me consta. Claro. Pero una persona preparada, una persona que ha pisado una universidad, se nota en la forma como se expresa. Se nota por su capacidad de análisis también. Entonces, complicado. Y justamente una de las cosas que dijo, mientras me tienen listo el hilo, por si acaso, estamos aquí haciendo un poquito de tiempo, justamente una de las cosas que dijo Daniel Noboa en la sesión conmemorativa a Guayaquil, digo esto porque de Guayaquil, nada, dijo que le critican la fusión de los ministerios y que él está siguiendo una receta como Costa Rica, que ha hecho la fusión del Ministerio de Ambiente junto con el de Minas. Pones al ratón a cuidar el queso, ¿ah? Claro. Pones al ratón a cuidar el queso porque, ¿bajo qué criterios el Ministerio del Ministerio de Ambiente o la subsecretaría, no sé a qué lo reduzcan, le va a decir al mismo Ministerio de Energía y Minas, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? O sea, el mismo ministerio va a emitir el permiso ambiental para que exploten las mineras. Por favor, por favor. Y justamente... Dice Byron Andrade, aquí en UK los ministros van en bus y en metro. ¡Claro! ¡Claro que sí! Primero, porque hay un sistema de transporte público eficiente. Y segundo, porque es un estado de bienestar donde no tienes que estarte preocupando porque te caigan a balazos o te llegue una bala perdida de algún atentado o intento de robo más adelante. Insisto, presidente, eso es caminar tranquilo por el país. Y eso no pasa. ¿Tenemos? ¿No? Técnico, un problema técnico. Bueno, resumamos un poco sí, lo el tema, resumimos ¿no? Nosotros, sí. A ver, Javier Jordán realizó una nueva entrega de 33 minutos de video Dios mío. en donde se supera a sí mismo cada vez. expuso nombres, apellidos, cifras, incluso hasta el número de los contratos, con firmas, fotos, escaneado, todo. De presuntos contratos que se han realizado en el sector de la salud, en los hospitales, en determinados hospitales. Y en este video, en estos tweets, menciona a algunas personas, entre ellas al asambleísta Ferdinand Álvarez. Sí. ¿Quieres leer el...? Ahí, mira, ya lo están. Qué lindo. Inteligencia artesanal le llamo. Bueno, hoy entregamos al Ecuador y a la Asamblea Nacional las pruebas de una estructura criminal que saqueó más de 1.600 millones en los hospitales del Ecuador entre el 2020 y el 2025. El caso del hospital de Manta es solo el comienzo. Los primeros 15 contratos, todos dirigidos, todos con prestanombres, familiares y operadores del asambleísta
Ferdinand Álvarez. Ay, ay, ay. Daniel Salcedo y Publio Vázquez. Jabón por $500,000. Edredones convertidos en insumos neonatales. Guardias de seguridad adjudicadas con 2.2 millones para limpiar quirófanos. Empresas de textiles y parejas con contratos paralelos ocultando vínculos conyugales y antecedentes por asesinato. Bodegueros transformados en empresarios millonarios. Los prestanombres son por cientos. Todo esto está documentado. El saqueo no solo es económico, es homicida. Cada contrato adjudicado de estas mafias implica una cirugía que no se hizo, un bebé que no sobrevivió, una diálisis que se suspendió. La corrupción mata y quienes la dirigen, la permiten o protegen son cómplices de cada muerte. Hemos entregado a la Asamblea el expediente completo, pero también lo haremos público para que ningún juez, fiscal, político ni medio pueda esconder esta verdad. Todos los documentos, nombres, RUCs, correos, empresas, montos, vínculos y delitos estarán en línea para el país y el mundo. Exigimos comparecencias inmediatas, investigaciones penales, auditorías patrimoniales y la intervención internacional si es necesario. Esta red ya no puede ocultarse más. El Ecuador no es propiedad de mafias disfrazadas de asambleístas y filántropos. Señor Nils Olsen y fiscal general, todo está en sus manos. Esto apenas comienza. Eso fue el primero. Luego viene el hilo donde explica todo y pone todos los detalles de lo que está denunciando. Así que si no lo vieron, vayan a chequearlo en las redes sociales porque está todo el detalle. O sea, a ver, yo creo que ante estas denuncias no solamente valdría conocer cuál es la respuesta del asambleísta Ferdinand Álvarez y de las personas que están mencionadas, sino también ver si efectivamente existieron dichos contratos, porque tenemos el CERCOP. Claro. Se supone que en el sistema de contratación pública quedan, y en las instituciones públicas también quedan estos contratos realizados. Entonces, no debería ser muy complicado saber si esta documentación es real o no. Y debería ser, creo yo, ¿no?, como muestra esta lucha contra la corrupción que el gobierno tan valientemente ha emprendido, que exija públicamente se abran investigaciones. Digo. Vamos a ver en qué queda. Vamos a ver en qué queda. Ha habido harta información en estos días. La famosa carta que salió el día de hoy. ¿Cómo? Harta tibieza, nada más les voy a decir. Harta tibieza. Como si no tuvieran el número del líder de su partido para llamarlo, Claro. ¿no? Que dice que la carta se ha filtrado, que no es que era pública. No, se ha filtrado, pero al mismo tiempo Lo retuitean. hay un retweet de una de las autoridades que firman esa carta al tuit de Anderson Boscan, difundiendo la carta. Yo esto, a ver, no quiero pensar mal, pero es bastante funcional al presidente Noboa. Justamente ahorita. Bastante funcional. Luego de una masacre en el fin de semana, luego de la desvinculación, previo al feriado, de 5.000 servidores públicos. Donde hay médicos también ahí. Denuncias de médicos, de falta de insumos, de falta de medicinas y de falta de alimentación en los hospitales, tanto para los internos, residentes y los pacientes. Insisto, hoy día el hospital de Monte Sinaí dejó de darle alimentación a los pacientes pediátricos y a los pacientes de medicina interna. Chicos con problemas de diabetes. Personas con problemas, con distintas patologías que necesitan una alimentación especial. Entonces, este tipo de acciones, que bien pudieron ser una llamada o una reunión por Zoom, ya que dicen que callar también sería traición, revisen a quién están siendo funcionales en este momento. Y con todo el cariño, se los digo, con todo el cariño del mundo, que puede ser que sus intenciones al final hayan sido buenas, pero vean a quién le está haciendo funcional en este momento este tipo de noticias. Arreglen sus inconvenientes como personas adultas, como políticos experimentados que son. ¿O es que el objetivo es otro? Aquí hay un tweet. Lo voy a leer, no es mío, obviamente voy a decir de quién es, por si acaso.
Así que lo dije yo. Gabriel Pazmiño dice, el comunicado oportunista. Debería darles vergüenza, pero como sé que no la tienen, sigo. Fueron tibios en campaña, pasaron escondidos y hasta desayunaron con su verdugo. Y ahora estos quieren dar cátedra de liderazgo. Nada más ahí se las dejo porque es mucho más largo el texto, pero estamos hablando de liderazgo cuando Yo han solo pasado digo calladitos una la cosa. mayoría. Yo solo digo una cosa para terminar el programa, que nos hemos extendido bastante. Tiene hambre ya. Pero el que no viene de las bases y llegó gracias a una alianza que ahora está con grilletes, enfrentando persecución y procesos penales, más parado y más leal, crítico también, pero También, más sí. parado y más leal que muchos militantes. Nada más. Nada más. Así es. Muchísimas gracias a todos, a Rubén Montiel, a Byron Andrade, Melba Palacio, la gente que siempre está aquí, Calimán, Vicente, Ciulín March, qué lindo público que hemos tenido el día de hoy, Pedro DS, Enrique Mosquera, Rosa 11, ¿quién más? Pablo Naranjo, a toda la gente que siempre está con nosotros conectados, Miguel, Felipe Castillo, Adrián Ya, López, mi amor, Yara ya. Trujillo, Ya, Alexandra mi Carpio. amor. Sí, ya me quieren callar porque tienen hambre, yo también tengo hambre. Así que, chicos, les mando un abrazo grande, muchísimas gracias a todos por los que hicieron sus aportes el día de hoy y nos quedaron debiendo. Así que espero que mañana se caigan con algo porque hay que comer. Dale, Laura. Muchísimas gracias por vernos. Los esperamos el día de mañana. También con sus aportes, ¿ah? Bye. Adiós. No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa.